Bueno, para las chicas de Moyano, desde un lugar humilde de la poesía, mi más cariñoso abrazo. Me llamo Julio Salgado. Julio Salgado, si vos les tuvieras que contar a las chicas del taller de poesía un poco más, si les tuvieras que contar algo de vos o presentarte, ¿qué les contarías? Yo les podría decir que este mundo que vivo es el mundo que comparto con ellas. Este mundo que es el mío y que es el mundo de la poesía es el mundo de ellas. ¿Por qué? Porque la poesía, según lo entiendo, es parte única de la realidad de todos los que nos acercamos a mirarnos, a abrazarnos y a tener una idea distinta del mundo real en que vivimos, de soñar un mundo que es el otro mundo, no este mundo. El otro mundo es el mundo verdadero de la poesía. Kiko, me gustó mucho esto que contabas, Kiko, Julio. Yo sé que no siempre te gusta que te digan Kiko, pero me gustó mucho ese mundo y contabas entonces un poco qué es la poesía. En el taller muchas veces nosotros charlamos y trabajamos sobre el tema del surrealismo. Entonces, ¿vos qué contarías del surrealismo en la poesía o del surrealismo en general? ¿Tu mirada sobre eso? La poesía, yo creo que hay un incomodo de mirar. No es necesario mirarla del surrealismo. La poesía hay que mirarla de distintos lugares, pero hay una sola poesía en todas las direcciones. La poesía, se dice que la poesía son muchas cosas. Una de esas cosas la poesía es un modo de detenerse y pararse y mirar en el mundo. La poesía es una forma de respiración. Cada vez que nos conmovemos porque hay algo que nos abraza internamente y nos comunica ese mundo que soñamos, ese mundo que está dentro de nosotros, ese mundo que a nosotros mismos nos enseñamos que tenemos que imaginarnos y tenemos que desearlo, es el mundo de la poesía. De manera que una definición de la poesía es múltiple. Hay tanta definición de la poesía como ya se sabe, como poetas hay en el universo. Seguramente muchos libros editados, pero hace no mucho presentaste un libro, entonces ese es el más reciente. ¿Qué les contarías vos de ese libro reciente? ¿Cómo llegaste a armar, a formar ese libro, a gestar ese libro? Bueno, yo en mi caso particular, los libros no se gestan de un día para otro, me llevan años. Y ese libro que está hecho de poemas, también está hecho de vidas de esos poemas. Y yo entiendo que uno cuando escribe no piensa tanto en un libro, sino piensa en cómo abrir la puerta a ese deseo que que nos arrastra, que nos hace caminar hacia un lugar hecho de lenguaje. El único modo de que podamos transformar nuestras pulsiones, nuestras tremendas necesidades de expresarnos, está a través del lenguaje. Por eso le digo a las chicas que no hay forma de comunicarnos con los demás si no es por medio del lenguaje, por medio de las palabras. Y son esas cosas, las palabras, el lenguaje, lo que a veces nos favorece y nos aproxima a ese regalo que siempre ansiamos, que es la poesía. Una poesía que sirve para poder entendernos, para poder comprendernos, para poder abrir
otros espacios, otros destinos para ese mismo lenguaje. Me gustan algunos lugares que tomás porque, por ejemplo, no entraste en una definición que podría ser una definición de diccionario del surrealismo. Y muchas veces en el taller estamos en contra, nos aparecen definiciones y al mismo tiempo estamos en contra de esas definiciones. Contabas cómo se gestó este libro y la presentación en sí también fue un hecho distinto a lo que son en general las presentaciones. ¿Qué les contarías? ¿Por qué tuviste ganas de hacer ese tipo de presentación? ¿O qué te emocionaba de ese tipo de presentación? Contalo vos. ¿El tipo de presentación del libro? Sí. No, pensé que tantas veces grandes amigos me han presentado el libro, pensé que era hora de que yo pudiera decir de algún modo por qué escribo un libro, qué es lo que me lleva a escribir un libro, y hacerme un poco más responsable de mí mismo y de las cosas que escribo. Y para eso arriba del escenario, solo, pensaba cuando contabas esto ahora que muchas veces también nos preguntamos cómo es el hecho de crear un poema, crear arte, pero en tu caso entonces un poema. ¿Y cómo es tu trabajo de creación de un texto? Bueno, es un trabajo que cuando uno camina por la calle, mira los carteles, hablas con las personas, duda, está seguro de abrir una puerta, siempre piensa en el poema, lo mira de distintas formas, trata de buscarle la vuelta, trata de ver, de estar agazapado y con ese gran sentido de la oportunidad, pensando que la palabra que uno espera va a pasar y uno se va a apoderar. Generalmente uno fracasa en esas oportunidades, pero bueno, insiste, y de tanto insistir uno va tejiendo humildemente esas pequeñas tramas del lenguaje. Hay un lugar en donde también a vos se te cruza la plástica. ¿Y qué contarías de ese cruce tuyo con la plástica? Bueno, para mí es casi lo mismo. Lo único de distinto que hay entre la pintura y la poesía es su salida expresiva, pero en el gesto, en esa cosa que se acompaña desde los orígenes del pensamiento y de los sueños, de principio es lo mismo. Toda la necesidad de expresión es la misma, solamente en el momento de la salida, cuando uno le va a dar un destino, es que se bifurcan los caminos y uno recurre al color o a la línea, o por otro lado recurre a las palabras. Pero después creo que hay una gran similitud, por lo menos yo lo siento así. Quizás se encuentren en la entonación también tuya algo particular. Hay un lugar de infancia que quizás no es esta misma ciudad en la que vivimos. A través de una foto que ahora se te cruce por la cabeza, contanos cómo es ese lugar de infancia, cómo fue ese lugar de infancia. Bueno, es un lugar extraño a este mundo, es un lugar lleno de luz, lleno de toda la capacidad del sol y también hecho de sombras, desde ya, como todo mundo que nos hace principiantes de la vida, pero es un mundo mucho más feliz que porque es el mundo de donde corre el viento, donde corre el agua, donde los árboles dan sus frutos y nosotros nos aprovechamos de esas cosas, de esas propiedades saludables de la naturaleza. Y no es este mundo que es lleno de autos y de ruidos y de choques y de incomodidades. Pero bueno, uno siempre es medio ingenuo y piensa que por algún lado va a recuperar parte de ese mundo, ¿no? Julio Salgado, en un principio te hermanabas con las chicas del taller de poesía, sí. Y muchas veces también pienso esto, si conoces el Borda, si conoces el Moyano, y en el caso de que no, ¿cómo te los imaginas? La verdad, me imagino personas que están pensando cómo tejer un mundo al que
que yo no sabía describir, pero me gustaría imaginar. Me imagino que es un mundo que se teje con esperanzas, con la esperanza de luces allá en el fondo, que caminando y andando en algún momento llegará. Julio Salgado, casi cerrando, un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Bueno, es complicado, pero ahora se me ocurre decir, por ejemplo, no sé por qué, será porque estamos hablando de Boyano, me pienso en Blanca Varela, una poeta peruana que me gusta muchísimo y que siempre que leo algo de ella me hace pensar auténticamente, verdaderamente en la poesía. Una mujer de tu historia, del mundo, que elijas y un porqué. Juana de Arco en la hoguera. ¿Y por qué? No porque esté sufriendo lo que debió sufrir, sino porque está mostrando que más calor y más luz que la hoguera, toda esa luz y toda la luz estaba dentro de ella, aún más que el fuego de la hoguera. Confío en la memoria de Julio Salgado, y entonces en eso de confiar en su memoria me arriesgo a pedirte un poema que te acuerdes. No. Uno puede ser propio, puede ser ajeno. A ver. Hace ya muchos años, allá en el reino junto al mar Turquí, vivía una muchacha cuyo nombre os daré a conocer, Annabelí, la cual gozaba con la idea de ser amada y de vivir por mí. Yo era un muchacho y ella una muchacha allá en el reino junto al mar Turquí, y lo dejemos ahí para no hacerlo sufrir al pobre y al inmenso Edgar Poe. Julio, Kiko Salgado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos y un gran abrazo para las chicas.